Bueno, buenos días hermanos. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical y vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre amado, te damos gracias en este día, el cual tú has señalado, Señor. Gracias porque permitís que tu iglesia se pueda reunir. Gracias porque en tu soberanía y en tu inmenso amor, Señor, nos llenás de tu bondad, nos llenás de tantas bendiciones y bondades, Señor, que podemos venir en libertad, Señor, para adorarte, para rendir culto a tu nombre, Señor. Gracias porque todo es por ti y nada más que por ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en la obra de la cruz. Gracias porque en esa cruz de vergüenza, Señor, cargaste nuestro pecado, cargaste nuestro dolor, cargaste todas nuestras angustias, Señor. Y eso es lo que cada domingo, Señor, cada día del Señor, cada día de reposo, conmemoramos, Señor, tu victoria y conmemoramos todas tus bondades hacia tu iglesia, hacia tu pueblo, Señor. Permitinos, Señor, que en este día podamos honrarte, podamos hacer todo conforme a tu voluntad y que nada sea conforme a la nuestra, Señor, que todo lo que tú ordenaste pueda ser así establecido. Ayúdanos en medio de nuestra incapacidad, en medio de nuestras miserias, Señor, poder hacerlo con honra y darte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en la forma que tú lo has determinado, Señor. Te pido por los hermanos, Señor, que están en camino, que los guardes, lo traigas con bien, y aquellos que están enfermos o por distintas razones no pueden estar hoy con nosotros, que también puedas bendecirlos y guardarlos, Señor. En el bendito y precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como bien saben, estamos transitando todo lo que es las enseñanzas con respecto a la eclesiología, a la iglesia. Estamos casi terminando y espero que haya sido cada clase de provecho para cada uno de nosotros, porque el poder ver estas cosas, como siempre decimos, tienen que ver con la enseñanza de la iglesia y corresponde a que todos como miembros de la iglesia podamos comprenderlas, enriquecernos de todas las verdades que pudimos ver en este tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de la adoración en la iglesia. La semana pasada nuestro pastor Javier nos compartía acerca de la enseñanza que se debe vivir en la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Y una de las enseñanzas que tiene que ver dentro de la adoración en la iglesia es el principio regulador. Este principio regulador no es algo conocido mucho en diferentes iglesias, pero es algo que como iglesia debemos conocer. San Waldron decía, o dice, mejor dicho, que lo que Dios ha ordenado para el culto público debe practicarse. Lo que no ha ordenado no debe introducirse como elemento de la adoración. Y esto tiene que ver con lo que nuestros padres puritanos sostenían en cuanto a este principio regulador, y ellos decían que todo lo que corresponde a la adoración verdadera es lo que Dios ha ordenado en su palabra. Lo que en su palabra hace silencio, la iglesia debe hacer lo mismo. En cambio, la iglesia anglicana sostenía algo parecido, sostenía que lo que debía hacerse en la adoración, en el culto público, era lo que Dios ordenaba en su palabra y también todo lo que no se prohibía. Eso era lo que ellos decían. Llevando este último punto de la iglesia anglicana a través de los tiempos y en diferentes denominaciones que a lo mejor nada tenían que ver con la práctica de la iglesia anglicana, pero teniendo ese punto de vista de que la adoración era todo lo que ordenaba el Padre en su palabra y lo que no prohibía también, se tomaron libertades las iglesias y en un día como este, en un día del Señor, se han hecho bodas, obras de teatro, hasta incluso show de magia. Hace poco escuchábamos. Entonces, ¿qué es lo que
uno puede ver en esas cosas. Hay algo mal en una boda, hay algo mal en una obra de teatro. ¿Dios condena eso? No, Dios no lo condena, pero Dios no lo ordena en su palabra que en este día debe realizarse esas cosas. Entonces, por lo tanto, el poder decir que lo que Dios ha ordenado es lo que debemos hacer y donde Dios hace silencio, la iglesia debe hacer silencio, es la práctica que nosotros como una iglesia bautista, confesional, tomamos porque creemos que es la forma sana en cuanto a la adoración de la iglesia. Con el tema de lo que cantamos, hay iglesias que solo cantan salmos. La iglesia en la cual somos parte, cantamos himnos. Y hay otras iglesias que cantan canciones más contemporáneas al tiempo, canciones modernas, y ninguna de las tres están erradas o equivocadas, siempre y cuando el canto congregacional sea lo que resalte en la adoración, sea lo principal dentro de la adoración. Se pueden cantar himnos, pero la adoración y el canto congregacional tiene que estar por encima de todo. Lo mismo canciones más contemporáneas, lo mismo que si se cantaran salmos, lo que debe predominar es el canto congregacional. Todo lo demás son elementos circunstanciales a la adoración. Por ejemplo, un micrófono, un parlante con una pista, en nuestro caso, que hoy tenemos un hermano que toca un instrumento, son elementos circunstanciales a la adoración. Pueden ser que estén o no. Pero sin embargo, lo que no puede faltar es el canto congregacional. Y lo que tiene que entenderse con respecto a esto, que si hubieran no solamente un instrumento, varios instrumentos, y taparían con el sonido fuerte el canto congregacional, estaríamos haciendo algo que Dios no ha señalado en su palabra. Lo que debemos siempre resaltar, que el canto congregacional es lo que tiene que estar por encima de todo. Esto es importante poder remarcarlo y considerarlo en cuanto a la enseñanza de la iglesia, siempre, y por eso es importante también cuando uno levanta la voz para adorar a Dios. Es lo que Dios nos manda en cuanto al canto congregacional. No es una opción para la iglesia, es algo que debemos como iglesia creer y sostener en el tiempo. Pero el enfoque de la enseñanza que vamos a ver hoy, no vamos a tratar estos puntos, sino que vamos a hablar acerca del verdadero significado de lo que es la adoración. Pero estuvo bien poder hacer estas distinciones en cuanto al principio regulador, para que siempre lo tengamos presente y que cuando uno pueda explicar estos conceptos tenga argumentos válidos para poder decirlo. El por qué no hacemos esto, el por qué practicamos de tal forma la adoración, por qué en el culto no hacemos ciertas cosas. Uno tiene que tener siempre una respuesta en cuanto a lo que Dios sostiene en su palabra. Pero vamos a hablar acerca del significado de la adoración a Dios. Y el primer punto en esta enseñanza es que la adoración se origina en Dios. La adoración se origina en Dios. Y la adoración es rendirle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a nuestro Dios, debido a su santo nombre y a la obra salvífica que hizo por nosotros. Es por esa razón que uno puede expresar esa adoración a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros y no podemos negar la santidad que hay en su santo nombre. Todos aquellos que estamos involucrados en el nuevo pacto somos provistos de un conocimiento divino y salvífico. Jeremías 31:34 dice: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahí podemos ver que Dios nos ha provisto de ese conocimiento divino, de ese conocimiento de Dios y también de un conocimiento salvífico,
el Hijo de Dios sabe que Dios ha perdonado sus pecados y que esa es la razón también por la cual yo puedo adorar a Dios, porque Él me ha perdonado. Entonces, un verdadero conocimiento de Dios nos lleva a tener una adoración auténtica. Un verdadero conocimiento de Dios me puede llevar a expresar una adoración porque es lo que Dios ha establecido en su palabra. Yo puedo adorar a Dios, yo puedo rendir culto a Dios porque sé lo que Él significa. Una genuina adoración nunca podrá salir de un corazón que no conoce a Dios. Y eso es algo importante que debemos entender y conocer nosotros. Una persona que puede entrar por esa puerta que no conoce a Dios, no le podemos exigir una reverencia, no le podemos exigir que adore a Dios como nosotros lo podemos adorar, porque él no conoce a Dios. No por esta razón le vamos a permitir que haga cualquier cosa en un desorden de la iglesia, pero él o ella, si entra y no conoce a Dios, por más que cante, por más que entone muy bonito y que tenga una excelente voz, su adoración no es conforme a lo que Dios quiere, porque esa persona no conoce a Dios. Eso es importante saberlo, eso es importante entenderlo, que uno que conoce a Dios debe demostrar y evidenciar que su adoración a Dios es debido a que Él ha sido salvado y debido a que Él conoce a su Dios y por eso puede adorarlo. Cuanto más nuestro conocimiento de Dios se hace evidente en nuestra vida, es más profundo y es más intensa la adoración en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Cuanto más conoce a Dios, cuanto más su palabra llega a su vida, su adoración comienza a crecer porque es algo natural en la vida de un hijo de Dios. Cuanto más veo su grandeza, cuanto más veo su gloria, me lleva naturalmente a poder adorarlo y rendir mi vida a Dios. Cuando esto no sucede, cuando yo no puedo adorar a Dios, hay algo que está siendo contradictorio con mi vida. Porque no hay razón para no adorarlo. Hay más razones por la cual mi corazón debe adorar a Dios. Y debo fluir en ese ambiente de mi corazón que me lleva a adorarlo, sin importar lo que haya a mi alrededor, porque eso es lo que importa en cuanto a lo que Dios ha establecido. Pero siempre es en el orden correcto. Y así es en cuanto a la salvación, así es en cuanto a la soberanía del Padre. Siempre es Dios primero se revela al hombre y el hombre por eso puede adorar a Dios. Nunca va a ser al revés. Nunca un hombre va a adorar a Dios y por esa causa Dios lo va a salvar o Dios lo va a perdonar. Siempre es Dios el que da el primer paso. Dios se revela al corazón de un hombre que está perdido y ese hombre al ver a Dios puede adorarlo. Siempre es de esta forma y no de la forma que uno cree que puede hacerlo. Como decimos, yo puedo cantar muy bonito, pero si no tengo un conocimiento divino y salvífico, mi adoración no es genuina. La adoración siempre es una respuesta a la verdad que Dios ha revelado sobre sí mismo en su palabra. Quiero que me acompañen en Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículos 3 al 6. Dice así: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Ahí podemos ver a Job, este
hombre no podía entender y dice que él de oídas lo había oído a Dios. Pero ahora que sus ojos lo pueden ver, ahora que él puede tener un conocimiento salvífico, ahora que él puede entender su pecado, vemos su arrepentimiento, pero también vemos su adoración a Dios y expresa que es debido a que ahora él sí lo conoce. Esto encierra este concepto que habíamos hablado, que no podemos permitir creer que una persona que no conoce a Dios, su adoración sea genuina. No puede ser así, porque no hay un conocimiento de Dios en él. Lo segundo que vamos a ver en esta enseñanza en cuanto al significado de la adoración es que la adoración es a través de Cristo. La adoración es a través de Cristo. La adoración demanda una pureza y santidad en la vida de una persona y que eso también ocurre cuando Dios salva a una persona, cuando Dios se revela en una persona. Hay una santidad que es instantánea en el momento que Dios lo salva, pero también es una santidad que en el tiempo es progresiva. Pero tiene que ver una persona que adora a Dios, tiene que haber santidad y tiene que haber pureza en su vida. Como dice 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto habla de una actitud, un hombre que ha sido salvado, un hombre que ha sido regenerado, puede, a través de la santidad y pureza de Cristo, poder adorar a Dios. No hay otra forma en la cual, si no es a través de Cristo, la santidad y la pureza no pueden existir en la vida de ninguna persona. Esta respuesta está tan lejos de un corazón que no ha sido regenerado, que no ha sido salvo. Es por eso que Dios ha ordenado que Cristo, como mediador de este nuevo pacto, pueda ser el motivo por el cual yo puedo adorar a Dios. Es por la obra de Cristo, es por medio de Cristo. Dios ha ordenado, ahí en el mismo capítulo de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces podemos ver que Dios ha señalado, si el hombre puede adorar a Dios es por medio de Cristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y cuando uno puede venir a la iglesia y poder adorar a Dios, es por medio y a través de Cristo que podemos adorar a Dios. Él es el mediador. A través de Él podemos adorarlo. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí podemos ver que fue el medio por el cual el hombre puede adorar a Dios, porque Cristo en su sacrificio pudo santificar a su pueblo mediante su sangre. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo 13 dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Qué hermosa palabra esta, que podemos encontrar y podemos saber que es por medio de Cristo que nuestra adoración es aceptable a los ojos de Dios. No es por lo que nosotros somos, no es por lo que hemos alcanzado, no es por lo que sabemos, es porque es por medio de Cristo que mi adoración Dios la puede aceptar. Es porque por su sacrificio es aceptable mi adoración a Dios. Y es por esa razón que puedo adorar a Dios. La obra de Cristo, hermanos, es el punto más alto de la adoración a Dios. Su obrar, su sacrificio en la cruz del Calvario fue lo más sublime, lo más alto en la adoración a Dios. No hay otra obra en la tierra que pueda tener tanta importancia como el sacrificio de Cristo en cuanto a la adoración a Dios. Debemos mirarlo de esa manera. Es por eso que cada domingo que nos reunimos y tenemos presente su sacrificio,
como más adelante en el culto vamos a participar de la cena, haciendo memoria de ese sacrificio, de su sangre derramada, de su cuerpo que fue castigado por nuestros pecados. Es poder entender esa adoración por medio de la obra de Cristo y que sin esa obra jamás nosotros hubiésemos podido conocer a Dios y mucho menos hubiésemos podido adorarlo debido a su santo nombre, debido a lo que Él es y de lo que Él significa. Lo tercero, en cuanto al significado de la adoración, es que la adoración es en la verdad. Y quiero que me acompañen ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículos 22 al 24. Y cuenta este suceso, este momento donde Jesús se encuentra con esa mujer samaritana. 4:22 en adelante dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Como decíamos recién, la adoración es en la verdad. Podríamos afirmar entonces que la adoración es el resultado del conocimiento de Dios, pero entonces la adoración debe estar cimentada en la verdad. La adoración tiene que estar cimentada en la verdad de la palabra. Es increíble cómo supuestos músicos que se hacen llamar cristianos y que tienen letras en sus canciones que lo que menos hacen es adorar a Dios. Canciones que no tienen una verdadera teología, una verdadera palabra bíblica detrás de sus canciones, y que sería un error de nuestra parte no poder identificar eso. Sería un gravísimo error no darnos cuenta que hay canciones que no están adorando a Dios, que hay canciones que no dicen lo que la palabra de Dios dice, y por lo tanto no podemos tomarla como un instrumento para poder honrar y adorar a Dios, porque está diciendo algo que no es conforme a la palabra. El otro día nos tocó hacer un viaje largo con un hermano y él me contaba que en el momento que Dios lo había salvado, él escuchó un himno y que ese himno cada vez que suena, cada vez que se canta en la iglesia, él recuerda ese momento cuando Dios lo había salvado. Y qué importante es poder saber que todo lo que cantamos en medio de la iglesia pueda ser conforme a la verdad. Que cada canción y cada himno que uno pueda ver, que sea conforme a lo que Dios dice en su palabra, que la adoración sea así, y que así como la palabra de Dios es el instrumento que Él usa para hablar a los pecadores, que también cuando uno escucha o lee un himno y que diga es lo que dice la palabra, y que esa porción de la escritura reflejada en un himno también pueda tocar el corazón de las personas. Y qué lindo es poder ver eso, que Dios habla a través de la iglesia cuando se lo adora, cuando se lee la palabra, cuando se predica, que la iglesia pueda ser un mover donde la palabra de Dios fluya en medio de nosotros y sea conforme a la verdad. Yo me gozaba al escuchar a este hermano porque sé que es así y que Dios lo salvó. Y he visto cómo Dios lo había salvado, y en el momento de que él pueda decir, Dios me habló a través de eso. Qué importante es poder verlo así. La fe está en el corazón mismo de la adoración. Por lo tanto, los adoradores deben vivir de acuerdo a la palabra inspirada de lo que Dios dice en su palabra. Esta serie de enseñanzas que estamos transitando es de un libro de un autor llamado Jeffrey Johnson,
que habla acerca de la iglesia, es lo que estamos compartiendo domingo tras domingo. Y él en este capítulo de la adoración repite una y otra vez este concepto. La adoración sin teología es idolatría. Y me encantó lo que podía ver en esas páginas, porque una persona que pueda adorar a Dios tiene que tener conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Porque si no puede pasar ese gravísimo error de no entender que hay una canción, Dios nos libre que sea acá, pero una canción que se cante y está diciendo una herejía, está diciendo algo que es en contra de Dios y no saberlo. ¿Y por qué no lo sabe? Porque la verdad no es lo que hay en su vida, no es la palabra lo que abunda en su corazón. Y por esa razón es que no conoce lo que canta, no conoce lo que puede predicar. Quiero que me acompañen en Colosenses capítulo 3. Versículo 16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí podemos ver y podemos también ver que el canto congregacional es lo que dice la palabra. ¿Cómo debemos hacerlo? Exhortándonos y enseñándonos y cantando en medio de nosotros con gracia, pero también dice que la palabra de Cristo mora en nuestros corazones. Entonces, la adoración tiene que ver con la verdad que confesamos. De eso se trata también la adoración en la verdad. Debemos confesar y lo que adoramos en nuestro corazón tiene que ser conforme a la verdad que predicamos y que vivimos. El cuarto punto, la adoración es a través del Espíritu. Quinto punto, perdón. La adoración es a través del Espíritu. Y cuando uno puede ver que la santidad y la verdad están tan entrelazadas, no se puede separar la verdad y la santidad en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que la santidad y la verdad están en la vida de una persona, es increíble ver cómo su vida en la adoración va ligada a la verdad que vive y cree. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero que me acompañen ahí en Efesios capítulo 5. Y dice así en el versículo 24: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando hablamos acerca de la verdad, que la adoración debe ser en la verdad, podemos ver que la palabra y la santidad están entrelazadas. Cuando un adorador ha sido santificado por la palabra, puede ofrecer una adoración aceptable a Dios. Si la palabra no ha hecho ese efecto en la vida de un creyente, es porque no ha sido salvado, no ha sido regenerado, y por eso la verdad no impacta en su vida para poder adorar a Dios. Entonces, la adoración
en este punto tiene que ser en la verdad. Pero también, como leíamos antes, que la adoración debe ser a través del Espíritu. Como dice Juan, es en la adoración y es en la verdad, pero también es en el Espíritu. Y el Espíritu tiene que ver con esa obra tan importante en la vida de una persona, que es a través del Espíritu que llena esa verdad en nuestras vidas. Hay muchos ambientes y tiene que ver con quizás denominaciones liberales o pentecostales, que se le da mucho atributo a supuestas manifestaciones del Espíritu que tienen que ver a la hora de adorar a Dios. Cuando en realidad lo que el Espíritu hace en medio de una iglesia es revelar la persona de Cristo. El mismo Espíritu es aquel que nos muestra y nos revela la persona de Cristo. Es el mismo Espíritu aquel que el mismo Señor dijo, Él tomará de lo mío y los hará conocer. Él tomará de lo mío y les hará conocer la verdad. Es a través del Espíritu que podemos adorar a Dios, porque Él nos muestra a través del Espíritu, a través de la persona de la Trinidad, quién es Cristo, y por eso podemos adorarlo. En cambio, estas denominaciones, buscando lo contrario, queriendo hacer o suponer que es la obra del Espíritu, y hacen cosas que nada tiene que ver con lo que el Espíritu Santo realmente hace. El encargado de poder llenar la vida de una persona, instruir en la verdad en la vida de una persona, es el Espíritu Santo. Por eso entendemos que la adoración tiene que ver, que es a través también del Espíritu. Y eso es lo que hace en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. Para ir terminando, hermanos, y que uno pueda entender estos principios acerca de la iglesia, debemos entender que escuchar la voz de Dios en medio de nosotros es a través de la llenura, a través de buscar y llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, no hay otra manera en la cual Dios hoy nos habla a través del Hijo, y a través del Hijo es que nosotros podemos adorar a Dios, y es por medio del Espíritu que podemos, a través de la palabra, y por ella y a través de ella, conocer la verdad, la cual Dios nos ha revelado, y podemos adorarlo. Como decíamos, para concluir, Dios es el autor y el objeto de nuestra adoración. A Él es el que adoramos. Él es la razón por la cual lo adoramos. Que únicamente aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu podrán ofrecer de forma natural, libre y voluntaria la adoración a Dios. Recordemos ese principio, hermanos, que es importante no solamente para nosotros, porque como decíamos, aquel que conoce a Dios, no hay una razón por la cual no pueda no adorarlo a Dios. Es como cuando el Señor iba caminando y quisieron callarlos a la gente que lo adoraba, y el Señor mismo dijo, si ustedes callan, las piedras van a hablar y las piedras van a alabar a Dios. Entonces, el poder entender que no hay una razón en la cual un verdadero hijo de Dios no pueda adorarlo. Pero también tenemos que entender que aquel que no conoce a Dios, su adoración no es aceptada. No significa de que no pueda cantar, no significa de que no tenga que cantar, no, puede hacerlo. Pero la reverencia y la solemnidad siempre sale de un corazón que ha sido regenerado, no de aquel que no. Entonces seamos ejemplo
no para que nos vean, sino porque de manera natural nuestra adoración tiene que manifestar en la iglesia que conocemos a Dios y que realmente por su obra salvífica y debido a su santo nombre podemos adorarlo. Solo los ojos que han sido iluminados por el Espíritu son los ojos que pueden ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y es por eso que no podemos callarnos, es por eso que debemos adorar. Este principio que hemos hablado acerca de la adoración de la iglesia y de este principio regulador, que hicimos una breve introducción acerca de este tema que es tan amplio, pero es para llevarnos en nuestro corazón esta enseñanza, que debe ser un acto reverente cada vez que le cantamos al Señor, que debe ser un acto en lo cual pensemos lo que estamos cantando, oremos lo que estamos cantando, porque es a Cristo, es por su obra, es porque este día que nos reunimos no es un día más, no es un día en el cual nos juntamos porque, bueno, es el día que nos queda cómodo, es el día del Señor. Entonces, si es el día del Señor, honremos, adoremos y vivamos, porque es lo más importante de este día. Ninguna otra cosa es más importante que lo que hacemos en esta mañana y en este día, adorarle a Dios. Y adorarlo en espíritu, en verdad, adorarlo conforme a lo que Él es, a lo que Él representa en nuestra vida. Oremos y terminamos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos ver que la adoración a Dios fue producto, Señor, que nos has mostrado la obra de Cristo en nosotros. Y pudimos a través de tu Espíritu conocerte, porque como tu palabra dice, el Espíritu del hombre conoce todo lo del hombre, pero el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y es por eso que podemos adorar al Padre, porque Él ha sido el mediador de este nuevo pacto y es por medio de Él y a través de Él, a través de su Espíritu, a través de su verdad, que podemos adorarlo. Porque Dios es el objeto de nuestra adoración y por eso, Señor, es que adoramos tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, que podamos hacerlo, Señor, en reverencia, en temor a ti, Señor, porque no hay otra razón por la cual no podamos hacerlo, porque son más las razones que nos llevan a poder adorarte y poder hacer culto, honor, honra y alabanza a tu santo nombre. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido y que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para seguir escuchando lo que tu palabra y lo que hoy vas a hablarnos a través de ella. En el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.